Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Soy Verónica Paredes García y voy a hablar sobre el tema corticoides. Los corticoides, también conocidos como corticosteroides, glucocorticoides o esteroides, son fármacos que actúan regulando la respuesta del sistema inmunitario y disminuyendo la producción celular de sustancias que provocan la inflamación. Conforman uno de los tres tipos de hormonas esteroideas que sintetiza la corteza suprarrenal, siendo los otros los mineralocorticoides y los andrógenos. Los glucocorticoides y mineralocorticoides van a formar el grupo de los corticosteroides o corticoides y se va a diferenciar de los andrógenos por sus propiedades y por el número de átomos de carbono de su molécula. Con respecto al mecanismo de acción, eh, para que se produzca la cascada de inflamación van a existir mediadores químicos que van a potenciar y van a desencadenar un bucle que exacerba el proceso inflamatorio. Para inhibir, se pueden bloquear la fosfolipasa 2, evitando que vaya a COX-1 y COX-2, y esto empezará a producir prostaglandinas que empeora el proceso inflamatorio. También se bloquea las citoquinas que hacen de medio de comunicación para evitar que una inflamación se llegue a propagar. También se puede bloquear a las células directamente, evitando que se formen o maduren para defender el cuerpo, ¿no? Entonces, la respuesta biológica de los corticosteroides va a depender directamente de la ocupación de los receptores. La lentitud en aparecer sus efectos no se debe a causas farmacocinéticas, sino al tiempo necesario para que la célula ponga en marcha sus mecanismos celulares orientados a la síntesis proteica, ¿no? Igualmente, la lenta disipación de sus efectos obedece a los procesos de eliminación. La estructura química, todo va a partir con respecto a la estructura química del cortisol. De acá salen las diferentes estructuras químicas de los demás fármacos, añadiendo átomos o quitando algunos átomos de hidrógeno, ¿no? Hidrogeniones. Con respecto a la fisiología, va a existir el eje hipotálamo, hipófisis y la glándula suprarrenal. Dentro de esta glándula vamos a tener tres partes, que es la glomerular, fascicular y la reticular. Entonces, en esta glándula, en este eje hipotálamo, hipófisis, en el hipotálamo se va a segregar lo que es la hormona reguladora de la corticotropina, ¿no? Esto va a hacer que se sintetice el ACTH. Este ACTH hace de que se genere lo que es el cortisol. Y allí este cortisol, en modo de retroalimentación negativa, hace que se equilibre, ¿no? Para que no haya un exceso de cortisol. Entonces van a ser algunos factores que van a inhibir y que van a potenciar esto. Dentro de los efectos que inhiben que haya un exceso de cortisol van a ser el cortisol, los opioides, la somatostatina. Y los factores que inhiben que se produzca esto es la hormona reguladora de la corticotropina, la vigilia, el estrés, pues no, que hacen que se produzca más ACTH y de esta manera que se produzca cortisol, ¿no? Por eso el cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Entonces también tenemos la hipoglucemia, la serotonina, el agonista alfa, antagonista beta, ¿no? Y la hormona antidiurética también. Dentro de estos, dentro de esta glándula suprarrenal que tenemos las tres capas, que es la glomerular, fascicular y reticular, tenemos que en la zona glomerular no va a tener influencia de lo que es el ACTH, o la influencia va a ser mínima. Entonces acá hay lo que es el ingreso del colesterol por la pregnenolona y se produce y de esa manera se va a producir todo lo demás.
Entonces acá se va a secretar o se va a producir lo que es la aldosterona, ¿no? Y esta va a ser regulada por la angiotensina 2 y por el potasio, ¿no? La angiotensina 2 lo que hace, pues no se hace que se reabsorba sodio y agua. En la siguiente zona, que es en la zona fascicular, esta sí va a tener influencia de la ACTH, ¿no? Y es el principal estímulo para que se pueda desarrollar, ¿no? Esta zona. Acá lo que se va a producir va a ser el cortisol, y este cortisol se une a una globulina transportadora de corticoide. Luego tenemos, pues, ¿no?, la zona reticular. Entonces acá tenemos los que se producen más, que es el cortisol y la aldosterona. Entonces tenemos que en mayor cantidad se va a producir la cortisona, el cortisol, y en menor cantidad la aldosterona. También tenemos que hay en un 90% se produce la globulina transportadora de corticoides. No, también tenemos que el cortisol va a tener menor actividad en comparación con la aldosterona. Y el cortisol tiene mayores receptores, ¿no? En casi todas las partes del cuerpo. En cambio, la aldosterona tiene menos receptores. Solamente en algunos tejidos, ¿no? Como por ejemplo en el intestino grueso, en el riñón y en el corazón. Entonces acá tenemos también de que se produce el cortisol y se va a unir a la a la hormona reguladora de globulina, ¿no? Entonces acá va a tener dos enzimas. Esto se unen y se forma un complejo, y cuando llegan al núcleo dan elementos de respuesta al corticoide. Entonces, estas enzimas, estos elementos de respuesta al corticoide van a producir enzimas que van a modificar la función. Asimismo llega la aldosterona, ya donde está acá también va a estar el cortisol, pero también llega la aldosterona. Y esto se va a modificar. Se modifica por la 11 beta desoxihidrogenasa 2, ¿no? Que hace de que esto se convierta en cortisona nuevamente. Y con respecto al metabolismo de esos corticoides, se produce en el hígado, ¿no?, por conjugación. Con respecto a la clasificación de estos corticoides, van a tener dos tipos de clasificación: en glucocorticoides y mineralocorticoides. Los glucocorticoides son porque modifican el metabolismo de la glucosa y tienen un efecto antiinflamatorio. Y los mineralocorticoides son que modifican la función del líquido y electrolitos en el cuerpo. Los glucocorticoides van a existir de acción corta, acción intermedia y acción prolongada. Dentro de los de acción corta tenemos la hidrocortisona y la cortisona, ¿no? Estos con respecto a su acción corta porque actúan de unas 8 a 12 horas. Con respecto a los de acción corta también, también su otra clasificación es por la potencia, ¿no? Que estos son de baja potencia, pero son de inicio rápido. Con respecto a los de acción intermedia, tenemos la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, ¿no?, que van a actuar de 12 a 36 horas. Y con respecto a la potencia es intermedia y su inicio de acción es medio. Con respecto a la siguiente, que es de acción prolongada, tenemos lo que es la dexametasona, betametasona, ¿no? Esto tiene una potencia alta y su inicio es rápido. Con respecto al siguiente, que es mineralocorticoides, acá tenemos la fludrocortisona, ¿no? Es de acción intermedia
y es de 12 a 36 horas su acción. Estos van a estar indicados en reemplazo, terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, en enfermedad de Addison, insuficiencia de glándula suprarrenal, ¿no? También son antiinflamatorios e inmunosupresores. Entonces, estos se van a dar de forma, en algunos casos agudos y en otros crónicos. Con respecto a lo que son agudos, se dan cuando hay una descompensación, un asma, un EPOC, ¿no? Cuando hay anafilaxia, autoinmunas activas, un shock, un ADRS, ¿no? Un edema cerebral, crónicas cuando hay enfermedades reumáticas, enfermedades respiratorias, enfermedades alérgicas, en trasplantes, en neoplasias, ¿no? En todos estos casos se dan lo que es los corticoides o glucocorticoides. Con respecto a su farmacocinética, la absorción es, bueno, puede ser bioral, ¿no? Intramuscular, tópica, inhalada o endovenosa, ¿no? Se van a unir a las proteínas en un 99%. El metabolismo es hepático por el hígado. La excreción es renal por el riñón, ¿no? Y la vida media de estos corticoides aumenta de los corticoides suprarrenales en pacientes con disfunción hepática. Con respecto a los efectos adversos, va a tener mucha influencia la dosis que se administra y el tiempo, ¿no? Y el tiempo en el cual se viene administrando o usando estos corticoides, ¿no? Cuando es un tiempo prolongado se puede generar también lo que es el síndrome de Cushing, síndrome de abstinencia. También tenemos efectos dermatológicos que pueden producir acné, hipersensibilidad, alteración en la cicatrización, ¿no? Con respecto a lo inmunológico, cuando hay riesgo de infección, puede generar riesgo de infección, leucopenia. En lo metabólico, hay un efecto adverso con respecto al crecimiento, cetoacidosis, retención hídrica. A lo cardíaco, empeora la insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, arritmia. Con respecto a lo gástrico, puede generar úlcera gástrica o duodenal. Con respecto a lo oftalmológico, se puede dar glaucoma, ángulo cerrado o abierto, ¿no? Otros tipos de efectos adversos que son los trastornos psiquiátricos, manías. Con respecto al sistema nervioso central, tenemos la depresión, y con respecto al embarazo, esto va a ser clasificado en categoría C en el embarazo. En interacciones, estos cuando interaccionan o cuando se administran en conjunto con los AINES, van a potenciar el efecto gastrolesivo, ¿no? Pueden generar de esta manera las úlceras gástricas. Cuando se administran en manera conjunta con una yeca, estas yecas van a ser inhibidas por los corticoides, ¿no? Cuando se administran juntos a la ARA2, van a inhibir también a estos fármacos. Cuando se administran con los antihipertensivos, disminuyen el efecto, también con los antidiabéticos. Con los diuréticos hay una mayor pérdida de potasio, ¿no? Cuando se administra también con la rifampicina, fenitoína, adrenalina, disminuye el metabolismo de los corticoides, ¿no? Bueno, con respecto a la hidrocortisona, ¿no? Esta hidrocortisona es un glucocorticoide de acción corta. Entonces, esta hidrocortisona es una hormona esteroidea secretada por la corteza adrenal, disponible como la hormona nativa o como acetato de hidrocortisona, ¿no? Cada frasco con liofilizado contiene succinato sódico de hidrocortisona que equivale a 100, 250 y 500 miligramos. Con respecto a su farmacocinética, el efecto máximo después de la administración oral intravenosa se produce en una o 2 horas.
¿no? Y el inicio y duración de acción van a depender del tipo de inyección, ya sea por vía intramuscular, intraarticular, ¿no? Y de la extensión del suministro local de sangre local. La absorción sistémica tras la administración tópica va a depender del estado de la piel en el sitio de la administración. Y puede haber una pequeña absorción sistémica de las soluciones tópicas, especialmente a través de la mucosa oral. El fármaco circulante se va a unir a las proteínas plasmáticas y solo la parte no unida de esta dosis tiene actividad, ¿no? Las preparaciones tópicas de hidrocortisona se van a metabolizar en la piel, mientras que la hidrocortisona sistémica se metaboliza por el hígado a metabolitos inactivos, ¿no? Estos metabolitos inactivos, así como una pequeña porción de fármaco inalterado, se excretan en la orina. La semivida biológica de esta hidrocortisona va a ser de 8 a 12 horas. Con respecto a su farmacodinámica, la hidrocortisona es el principal glucocorticoide segregado por la corteza suprarrenal humana, ¿no? Y el esteroide más abundante en la sangre periférica. Estos esteroides están implicados en una variedad de mecanismos fisiológicos, incluyendo lo que es aquellos que regulan la inflamación, el sistema inmunológico, el metabolismo de hidratos de carbono, los niveles de electrolitos en plasma y la respuesta frente al estrés. La secreción de esta hidrocortisona va a estar gobernada por la hormona, bueno, la ACTH, ¿no? Aumenta en las horas de la mañana y después de cada comida. Con respecto a las indicaciones, esta hidrocortisona está indicado para situaciones o para casos agudos, urgentes, ¿no? En crisis anafiláctica, ¿no? Bueno, lo primero, pues, ¿no? Que se tiene que hacer el ABCD, monitorizar, apoyo oxigenatorio, canalizar una vía periférica, una vía venosa, ¿no? Exámenes complementarios. Entonces, acá lo que se hace primero es la administración de adrenalina, luego un corticoide, un salbutamol, ¿no? Y un antihistamínico. También está indicado cuando hay una colitis ulcerosa, cuando hay una crisis de broncoespasmo, ¿no? Igual monitorizar, brindar apoyo oxigenatorio, viendo venosos, exámenes complementarios. No se va a evaluar el grado, no se administra corticoides, beta 2 agonistas y anticolinérgicos. Cuando hay una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? Un shock, en casos de rechazo agudo de trasplante, en un coma mixto edematoso, ¿no? En el cual se va igual monitorizar, ¿no? Al paciente, ver la vía endovenosa, el apoyo oxigenatorio. Acá se administra lo que es la levotiroxina, el corticoide y un control, ¿no? Control del medio interno y la temperatura. Cuando hay un síndrome de distrés respiratorio agudo, cuando hay una artritis reumatoide, en caso de edema cerebral, de tendinitis, ¿no? Entonces, en esos casos también se administra esta hidrocortisona. En sistemas, en el sistema nervioso cuando hay exacerbaciones agudas de esclerosis múltiple, ¿no? Con respecto a las dosis y vía de administración, la dosis inicial es de 100 a 500 miligramos, ¿no? Dependiendo de la gravedad del caso. Esta dosis puede ser repetida a intervalos de 2, 4 o 6 horas. Lo cual se basará en la respuesta, pues, ¿no? Cómo reacciona el paciente. En niños, la cantidad administrada se basa en la severidad de las condiciones del paciente y su respuesta que en la edad y el peso corporal, ¿no? Se puede administrar 25 miligramos en niños de 1 a 5 años, 50 miligramos y de 6 a 12 años 100 miligramos. Se puede administrar por vía parenteral y por vía tópica. Los efectos adversos de esta hidrocortisona pueden ser la hipersensibilidad, alteraciones en la cicatrización con respecto al sistema inmunológico, el riesgo de infecciones, leucopenia, el síndrome de abstinencia. Con respecto a lo metabólico, hay una alteración, puede
haber efectos adversos en el crecimiento, puede generar síndrome de Cushing cuando hay mucho tiempo usando este corticoide, no hipocalcemia, hipercolesterolemia, cetoacidosis. En el tracto gastrointestinal, una úlcera gástrica o duodenal, ¿no? También en el sistema cardiovascular empeora la insuficiencia cardíaca congestiva, efectos adversos en pacientes hipertensos, arritmias. En el oftálmico puede generar glaucoma. Está contraindicado cuando hay úlceras gástricas, duodenales, glaucoma, ángulo diabetes, en TBC, en herpes, alteraciones. Con respecto al siguiente grupo de corticoides, tenemos la prednisona y la metilprednisolona. Con respecto, estos son de acción intermedia, ¿no? Tienen un inicio de acción medio. Tenemos la prednisona, metilprednisolona, la prednisolona, ¿no? Entonces acá tenemos que la, la prednisona, es su presentación es pues no de succinato sódico de metilprednisolona de 80 a 500 miligramos, ¿no? Y la prednisona que va a ser vía administración oral, son en tabletas, ¿no? De 20 miligramos. Bueno, con respecto a la farmacodinamia, en la distribución el 90% se distribuye a todos los tejidos, no se metaboliza en el hígado y se excreta en el 80% de manera renal, ¿no? En los riñones. Estos fármacos están indicados en terapia de reemplazo, ¿no? Y también como inmunosupresores. En enfermedades reumáticas se indican estos medicamentos, estos corticoides, cuando hay colagenosis, dermatomiositis, fiebre reumática, púrpura, ¿no? Cuando hay enfermedad de Addison, en enfermedades bronquiales, en un post-trasplante, en enfermedades hematológicas, en una anemia hemolítica, una púrpura trombocitopénica, en leucemias, agranulocitosis, en colitis ulcerosas, en hepatitis, ¿no? En dermatitis atópicas, la prednisolona, ¿no? Cuando está mayor del 20% de la piel está afectada, cuando hay estos síndromes de Behçet, pentigos, en enfermedad intersticial, la prednisolona, en enfermedades del riñón, cuando hay una glomerulonefritis, en cambios mínimos, síndrome nefrótico, en enfermedad oftálmica, ¿no? En estos casos se indica lo que es la prednisona y la metilprednisolona. Las dosis y la vía de administración. Con respecto a la metilprednisolona, está como terapia concomitante en padecimientos que ponen en peligro la vida, ¿no? del paciente, de la persona que se encuentra afectada, ¿no? La dosis es de 30 miligramos de succinato de metilprednisolona por vía endovenosa en un periodo de por lo menos 30 minutos. Esta dosis se puede repetir de cada 4 a 6 horas hasta por 48 horas. Otras indicaciones va a variar, ¿no? Depende de la situación y del estado del paciente. Puede darse de 10 a 40 miligramos, ¿no? Y las dosis subsecuentes se pueden aplicar por vía endovenosa o intramuscular a intervalos según la condición clínica y la respuesta del paciente. Con respecto a la prednisona, la vía de administración de la prednisona es vía oral. Esto se va a dar con respecto a las diferentes situaciones del paciente, va a variar las dosis, ¿no? Por ejemplo, en una poliartritis crónica, la dosis es de 30 a 90 miligramos al día.
En un lupus eritematoso es de 30 a 90 miligramos al día. En un asma bronquial de 15 a 60, en fibrosis pulmonar 60 miligramos al día. En anemia hemolítica, granulocitosis es lo mismo, 30 a 90 miligramos al día. En colitis ulcerosa de 30 a 60 miligramos al día, posteriormente se reduce a 15 miligramos al día, ¿no? En síndrome nefrótico de 60 a 90 miligramos al día. Entonces, estos van a ser la dosis de administración de la prednisona. Con respecto a los efectos adversos, bueno, se puede dar, como ya se había mencionado anteriormente, el síndrome de Cushing, cuando es mucho tiempo, cuando se administra por mucho tiempo este medicamento. Con respecto a lo dermatológico, se puede producir acné, hipersensibilidad, alteraciones en la cicatrización. Con respecto al músculo, puede haber atrofia, osteoporosis. Con respecto a lo inmunológico, riesgo de infecciones, leucopenia, síndrome de abstinencia. En lo metabólico, bueno, puede afectar en el crecimiento, ¿no? Hipocalcemia, hipercolesterolemia, cetoacidosis y retención hídrica, ¿no? En el sistema cardiovascular empeora el ICC, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, arritmias, ¿no? En lo gástrico puede generar úlcera gástrica y duodenal. Está contraindicado porque puede generar hipersensibilidad, está contraindicado cuando hay hipersensibilidad, úlcera gástrica, duodenales, una insuficiencia cardíaca congestiva, ya que lo puede empeorar en una diabetes, una herpes, no en una TBC o alteraciones psiquiátricas. Con respecto a la dexametasona, que es un glucocorticoide de acción prolongada, de inicio rápido, ¿no? En este grupo tenemos a la dexametasona y a la betametasona. Esta dexametasona, su presentación es de que cada 2 mililitros de solución inyectable contiene fosfato sódico de dexametasona, ¿no? Equivalente a 8 miligramos de fosfato de dexametasona. Con respecto a su farmacocinética, la dexametasona es un corticoide de larga duración, puesto que sus efectos se van a mantener hasta 72 horas. ¿No? Su aclaramiento total varía entre 2.8 y 3.5 miligramos por minuto por kilo de peso, ¿no? La semivida de eliminación es de 3 a 4 horas, y la semivida biológica de 36 a 54 horas, ¿no? Tras la administración por vía intramuscular, los niveles séricos máximos se alcanzan antes de 1 hora. Se va a distribuir ampliamente por el organismo con un grado de unión a proteínas plasmáticas del 70%. Se elimina por orina y un 8% en forma inalterada y en menor cantidad por la bilis. Con respecto a su farmacodinamia, la dexametasona es un corticoide fluorado de larga duración de acción, de elevada potencia antiinflamatoria e inmunosupresora y baja actividad mineralocorticoide. Los glucocorticoides causan profundos y variados efectos metabólicos, ¿no? Y también modifican la respuesta inmune a diversos estímulos. Este fármaco va a inhibir la síntesis de las prostaglandinas y leucotrienos, sustancias que median en los procesos vasculares y celulares de la inflamación y de la respuesta inmunológica. Entonces, esto va a estar indicado en enfermedades reumáticas, en polimialgia, poliartritis, artritis temporal, colagenosis, dermatomiositis, fiebre reumática, púrpura. No, también esta dexametasona está indicada en enfermedad de Addison, en diagnóstico de síndrome de Cushing, en enfermedades bronquiales, en un post-trasplante, en enfermedades hematológicas cuando hay una anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, leucemias, granulocitos, no en colitis ulcerosa, en hepatitis, en dermatitis, no, dermatitis, atopia, en maduración, también para la maduración pulmonar, ¿no? En embarazos prematuros, ¿no? En edema cerebral, meningitis, en tiroides, otitis, en síndrome de distrés respiratorio agudo, en enfermedades del riñón, síndrome nefrótico, en una glomerulonefritis, una membrana, cambios mínimos, ¿no? En eso se va a indicar la dexametasona o la betametasona.
Con respecto a la dosis de administración puede ser vía endovenoso directo, si se administra lentamente la ampolla sin diluir, ¿no? Dura 1 minuto como mínimo y si la dosis es de 4 miligramos y en al menos 2 a 3 minutos si la dosis es de 40 miligramos. Se puede administrar también por perfusión endovenosa intermitente. Se diluye la dosis prescrita en 500 a 100 mililitros de suero fisiológico y se administra en un tiempo de 30 a 60 minutos. La perfusión endovenosa continua no está recomendada. También se puede administrar vía intramuscular subcutánea, ¿no? Y otras vías en las cuales se puede administrar intraarticular, intralesional, intrasinovial e inyección en tejidos blancos, ¿no? Este, después de la mejoría inicial, en dosis únicas de 0.5 a 1 mililitro, no repetidas cuantas veces sea necesario. Luego el uso prolongado de estos corticosteroides, en reducir la dosis en forma gradual para evitar la insuficiencia adrenocortical y si es necesario administrar dosis de mantenimiento, emplear la vía oral tan pronto como lo permite el paciente, ¿no? Según la condición del paciente. Con respecto a los efectos adversos por un tiempo prolongado de la administración de ese medicamento, puede ser el síndrome de Cushing, retención de líquidos, osteoporosis, puede generarse diabetes, glaucomas. En niños se genera retraso en el crecimiento, puede generar hipertensión, úlcera péptica, aumento del apetito o aumento de peso, ¿no? Con respecto a las contraindicaciones, oftálmicas, que no se debería administrar dexametasona a pacientes con infecciones oculares debidos a virus, bacterias u hongos, ¿no? Con respecto a tópico, la dexametasona para uso tópico debe usarse con extrema precaución en pacientes con enfermedad vascular periférica, debido al riesgo de ulceraciones de la piel, ¿no? Y esta dexametasona está clasificada dentro de la categoría C de riesgo de embarazo, ¿no? Y se observan que en ocasiones efectos teratogénicos, como es el paladar hendido y abortos prematuros en algunas ocasiones en las que se emplearon corticoides durante el embarazo. Eso sería todo. Muchas gracias.